Bueno, voy a esperar a que os conectéis. Espero porque como sé que ibais a preguntar alguna cosilla y estabais ya todas. Bueno, habíamos unas 15, no sé. Voy a esperar a que se vaya uniendo la gente y bueno, ya se me acaban los apuntes. Bueno, tengo apuntes del directo de otra chica hablando de esto. Ya hace tiempo que salió un directo de otra chica, de Aviala, que no me gustó nada. Digo muchísimas cosas que estaban como muy equivocadas. Creo que, a ver, yo entiendo que, voy a comentar un poco el panorama que tenemos mientras venís. Yo entiendo que hay muchas mujeres jóvenes, el feminismo es un movimiento que ilusiona mucho, que moviliza mucho políticamente y que normal que se tienda a la ideologización e incluso a la idealización. De hecho, creo que no se puede ideologizar sin idealizar, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter ahí porque es una cosa que no he reflexionado mucho, pero me parece, tengo esa intuición filosófica de que no se puede ideologizar sin idealizar. En general, entiendo que haya conflictos con cómo algunas mujeres lo expresan desde las intuiciones, desde la vivencia, desde una vivencia además de superar cosas duras de la heterosexualidad obligatoria, que a mí en realidad ya me gusta llamar la heterosexualidad. Yo lo veo como un eufemismo o como una manera que tenía Rich de diferenciarlo del plano, como ella decía, médico, que por ejemplo decía, no voy a decir lesbianismo, voy a decir existencia lésbica. Me parece un término que recoge un montón de cosas que tendremos que hablar ahora después, porque con respecto a este tema que os digo de que no me gusta cómo se expresan, no es que no me guste, entiendo que se expresen desde no tanto una reflexión, una formación, sino una intuición, y una intuición que en el movimiento feminista puede decir, oye, para ser feminista pues sería lógico ser lesbiana, ¿no? Y lo ven como, oye, yo desde el feminismo he llegado a el lesbianismo político o a una ratificación de mi existencia lésbica, aunque fuera previa, y a ver lo político de la existencia lésbica como algo que nos da libertad a todas las mujeres, y entiendo que lo quieran expandir. O sea, evidentemente. Pero quizás algunas veces no valga la pena, creo yo, ideologizarlo, como hacerlo a lo que se tiende el lesbianismo, porque quizás no sea lesbianismo la palabra de la ideología, porque Rich decía que era el término médico, pero si es una palabra, el ismo que lo critican, por ejemplo, las feministas lúcidas, desde ese ismo ideologizante, ¿no?, que podría ser interpretado así. Pero entiendo que hasta cierto punto se quiera llevar a la ideología, y sin embargo, no sé, para mí es reducir también la existencia lésbica, llevarlo ahí, y hacer el llamado a que mujeres que no viven en una existencia lésbica plena, que no es solamente política, la existencia lésbica es política, pero no es solamente política, llamar a que todas, desde la ideología, seamos lesbianas políticas y solo desde lo político. Me parece problemático porque se deja de hacer un feminismo lésbico, una reflexión de la existencia lésbica desde la totalidad de la existencia lésbica, que entiendo que muchas mujeres se sientan conflictuadas, ya que ellas no viven esa existencia lésbica desde principalmente lo político, aunque tengan repercusiones políticas, y estoy segura de que si se acercan al feminismo van a ver todo lo político de su existencia y lo van a ver como algo revelador y liberador, tomar conciencia de ello, y además que les va a ayudar a construir desde su existencia lésbica completamente, en mi caso. Pero entiendo también que no cabe el que ahora todas seamos
lesbianas desde meramente lo político y que queramos que todas sean simplemente por lo político y por el feminismo lesbianas. Y ya os digo, a mí me parece que aunque es liberador para todas las mujeres, no se puede establecer que estamos en una existencia lésbica desde solo lo político, que sí, que se puede tener una existencia, pero no va a ser una existencia plena desde la que yo creo que podamos construir entre todas un feminismo lésbico, que al final es lo que nos va a permitir una existencia lésbica plena en comunidad y liberarnos, y es desde donde se debe reflexionar, creo yo, no desde el ahora veo que puedo ser lesbiana y voy a ser lesbiana, sino desde el situarte ya en esa existencia, que como os digo, no es simplemente ver las ventajas de ser lesbiana, ver cómo eso te salva del patriarcado, sino vivirte lesbiana desde el amor a las mujeres. Y hace falta quitarse mucho condicionamiento, de verdad, para tener el amor de las mujeres, aunque muchas lo hagamos directamente, muchas lleguemos sin reflexión. El amor, que es de lo que voy a hablar ahora, por eso de la terapia de conversión, el amor es algo que atraviesa mucho. Además, bueno, hay problemáticas al hablar del amor, porque el amor está definido por los hombres. Me gusta mucho que Marilyn Frey en The Politics of Reality hace un análisis del amor desde lo que ella llama la mirada amorosa, ¿no? The Loving Eye. Pero bueno, tampoco lo vamos a definir, pero sí que es verdad que cuando tú amas a una mujer, ya lo estás haciendo de una manera muy distinta normalmente de lo que el patriarcado te ha enseñado por amor, porque el patriarcado te ha enseñado un amor muy concreto, que es de subordinación hacia los hombres, de esperar X cosas, y nada tiene que ver con el amor que desarrollamos por otra mujer, aunque puede ser un amor completamente heterosexualizado, en tanto en que pueden haber muchas dinámicas de dominio, pero tú ya estás subvirtiendo la idea del amor que te ha dado el patriarcado, que es completamente misógina, y sobre todo ese condicionamiento de que una mujer no puede amar a otra mujer, o que las mujeres no somos dignas de ser amadas, que las mujeres siempre estamos en un plano inferior a los hombres con respecto a la atención que tú estás esperando, digamos, de ellos. Es una experiencia, yo creo que hemos tenido algunas mujeres que hemos sido lesbianas en la adolescencia y que quizás en general que no estamos en el ambiente feminista, que es como el heterosexismo, ¿no? Que es como que cuando tú amabas a una mujer, esa mujer muchas veces te veía ridícula. ¿Por qué? Porque el amor pleno, el amor bueno, te digo, una mujer que no está situada en una existencia lésbica, para ella es el heterosexual, ¿no? Entonces subvertir todo eso ya es una cosa muy fuerte. Y bueno, no me enrollo porque además me pierdo de qué es lo que os estaba contando, de lo importante que es que cuando vengan mujeres, de situarte de la existencia lésbica desde ese amor también, y no solamente desde una teorización de lo que es lo que te puede aportar una mujer y lo que te puede aportar quitarte de los hombres la sexualidad con una mujer, etcétera, sino que haya ese vínculo. No es que es esa apertura, otra vez, apertura a la experiencia, a encontrar a la otra, que no desde la narrativa y el condicionamiento patriarcal, sino desde el encuentro real con esa mujer que hay ahí. Es que eso subvierte, eso atraviesa un montón de narrativas, un montón de condicionamientos, y eso es muy importante para generar, o sea, eso es la existencia lésbica, parte de ahí, pero además es que es muy importante para que generemos unas comunidades y una cultura propia que no traigan esa heterosexualidad, ese heterosexismo a lo que estamos construyendo. Por eso me parece problemático que intentemos desde el feminismo, o que demos prioridad, o que busquemos de algún modo construir simplemente desde una idea política de lesbiana, o de existencia lésbica mayormente política. Entonces por mí me parece bien que todas las mujeres sepan que todas pueden ser lesbianas, pero no me parece un objetivo a corto plazo hacerlas a todas lesbianas, porque todavía para mí es muy importante que construyamos
una cultura y una conciencia de ser lesbianas, de la existencia lésbica, sin esos valores del heterosexismo que a lo mejor podemos estar reproduciendo desde el reducir la existencia lésbica a lo político y al llamarnos todas lesbianas simplemente por el feminismo o por tener una conciencia política de ello. Me parece que ahí hay un peligro, y no solo me lo parece a mí. Estos han sido debates del feminismo lésbico desde hace mucho tiempo. Entonces, ya pasando de eso, vamos a pasar a terminar lo que estábamos hablando antes de la orientación sexual, ¿no? De cómo, ¿por qué no funcionan las terapias de conversión? Perdón. ¿Por qué no funcionan las terapias de conversión? Las terapias de conversión no funcionan, por lo primero que decíamos, por la violencia que implican. Eso ya genera un rechazo. Es muy difícil. El deseo es condicionable. Te lo enseñan. Lo que te condiciona, sobre todo con estímulos de asociación, ¿no? Entonces es más difícil hacer que se quite que se obtenga, ¿no? el asociacionismo. O sea, el que tú asocies algo a placer a que lo quites. Es las terapias esas que utilizaban, ¿no? de shock, de ¿cómo se llama? De repulsa, no recuerdo el nombre, pero ya sabéis, como en la naranja mecánica, ¿no? Que le ponen a ver imágenes y le dan descargas para generar aversión, terapia de aversión, que era. Entonces, por eso por un lado, pero por otro está el que establecemos ya ese amor del que estábamos hablando. El amor te autoafirma, ¿no? Tú estás sintiendo que ya no podemos hablar de enamoramiento, que incluso sería algo más grande, porque es como que en el enamoramiento ves que es algo que cubre tus necesidades, o que sientes que cubre muchas necesidades tuyas a muchos niveles, que puede ser hasta obsesivo, ¿no? Hay mucho que hablar del enamoramiento en general. Pero está el amor ahí, ¿no? Cuando tú ya has visto algo como positivo para ti, como que te llena tanto, como puede ser una relación con otra mujer encima, que te está entendiendo, aportando, acompañando. Qué difícil es de condicionar algo que te da tanto, y que tú a tantos niveles, quizás más inconsciente y conscientemente, y todo lo inconsciente es mucho más difícil de modificar que lo consciente, ¿no? Te está aportando. Entonces, yo considero que es muy normal. Todo esto lo extiendo bastante más en la segunda parte del mito de la orientación sexual. Como ya estoy un poco liada, voy a terminar esto y voy a pasar a vuestras preguntas. Pero eso, id ahí a leerlo, porque la verdad es que lo extiendo bastante más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el patriarcado, ¿qué es lo que hace? Es muy difícil, como os digo, hacer esa terapia de conversión. No funciona porque ya tenemos aprendido y interiorizado y comprobado, oye, que eso no es malo, que eso a mí me afirma, que eso a mí me aporta. De muchas maneras lo sentimos. Ya os digo, no tiene por qué ser un discurso racional, y de hecho, siendo algo irracional, siendo algo inconsciente, lo tenemos más difícil que nos lo quiten, porque no es un discurso que nos hemos dado, es algo que hemos vivido, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de subvertir. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el patriarcado normalmente? Lo que estábamos diciendo antes. Antes, el condicionamiento es que se nos muestra como imposible que te gusten las mujeres, que eso sea amor. O sea, Marilyn Frey analiza un montón de estos conceptos, cómo se nos hace inconcebible el sexo. A mí me dijo una chica que no habíamos tenido sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es coito en el patriarcado. Entonces ella era virgen, había estado solo conmigo porque no había tenido sexo. Bueno, ¿qué más? No se concibe eso, que nuestras relaciones sean amor, pues cuando no eran una amenaza, porque no hablábamos de libertad
de pareja, el matrimonio era una condición necesaria hasta cierto punto para las mujeres, porque si no, pues nos moríamos de hambre, o nos obligaban, nos cogían por la fuerza y nos casaban nuestras familias o entre los hombres, como ya hemos dicho. Ahí, que las mujeres tuviéramos relaciones incluso sexuales, no se hablaba, no se consideraba sexo, o no era un problema. No era un problema que tú estuvieras enamorada de otra mujer, porque, bueno, tampoco era eso el amor. El amor era que tú tuvieras hijos, te casaras con un hombre y le dieras hijos, ¿no? O sea, siempre conceptualmente nos han ido como borrando, que lo decía Rich, nuestra realidad lésbica, como una posibilidad. Es que esto no es amor, esto no es sexo, esto es otra cosa. Y lo bueno es lo del patriarcado, lo de la heterosexualidad obligatoria. Eso es lo que está sólido, eso es lo que sí. Y lo demás, eso es otra cosa, eso es que no. Entonces es como que no lo concebimos. Amigas intensas. Intensas creo que no era la palabra, pero sí. Entonces, aunque bueno, con tu amiga intensa a lo mejor vas a hacer toda tu vida y te vas a acostar todas las noches y vas a tener, no sé, orgasmos de 2 cifras, pero bueno, pero eso no es amor. Eso no es que no le llega ni a la suela de los zapatos, es que no es ni concebible en el patriarcado, es otra cosa, ¿no? Entonces, en nuestra mente, en todas, aunque ahora tengamos un imaginario más amplio, todo eso son excepciones, y todo eso, incluso la lesbiana, es un sucedáneo de heterosexualidad, tanto que nos están metiendo en el matrimonio, unas narrativas de la pareja, de la maternidad nuclear, que eso solo sirve para que los hombres se repartan los niños, que su prole, o sea, todo eso son construcciones del patriarcado y nosotras las estamos replicando. ¿Por qué? Porque simbólicamente, socioculturalmente, seguimos moviéndonos por esos conceptos. Nos han metido mucho que no. O sea, nos han metido que eso no era. Entonces, el condicionamiento que tenemos de base es ese. Y una vez que lo superamos, oye, es que es mucho más difícil cambiarlo haciéndote ver como un imposible, que una vez que tú ya has visto que es posible, decirte, no, es imposible, oye, que lo he visto, ya no lo puedo no ver, ¿sabes? Ya he visto que es posible que yo ame a otra mujer y que tenga un montón de felicidad, de plenitud, de crecimiento con ella. ¿Cómo te quitan ese conocimiento, no? Es un poco, y va por ahí un poco la cosa. Tengo la impresión de que lo expliqué muchísimo mejor al escribirlo, porque como os digo, después de más de 1 hora hablando, ya no sé ni dónde estoy. Así que bueno, a ver, ¿qué es lo último que tengo escrito? Claro, que no nos hacen terapia de conversión, que no hace falta que para una lesbiana que nos hagan terapia de conversión, que lo que nos hacen es terapia de no reconocimiento del continuum lésbico, que hablaba Adrienne Rich, ¿no? O sea, en nuestra vida, todas vamos a tener momentos de amar a las mujeres, de transgredir cómo concibe el amor el patriarcado y cómo concibe en nuestras relaciones el patriarcado, pero tenemos un condicionamiento tal que no lo vamos a reconocer, que no le vamos a dar lo que decía yo antes, un recorrido a ese deseo o a ese momento de unión, de acercamiento, de confianza, o no le vamos a dar un valor relacional y lo vamos a ignorar. Entonces así es como consiguen que la mayoría no nos veamos como lesbianas, es que la mayoría no reconozcamos esas, y sin embargo sí, cuando nos pasa cualquier cosa con un tío, tenemos todas las narrativas. ¡Wow! Me ha dado atención. A lo mejor le gusto, me está ratificando como mujer en el patriarcado. ¡Oh! Me ha dado un beso. ¡Wow! ¿Cuántos besos nos hemos dado con las amigas? Que incluso pues está la narrativa de que nos los dábamos para practicar, ¿no? A ti te ha gustado, pero oye, pero eso no vale porque es el patriarcado. Bueno, y la verdad es que no tengo apuntado nada más, porque ya os he dicho que ha sido un poco bastante improvisado todo esto. Entonces ahora, si me queréis dejar preguntas, sobre todo lo de las preguntas, que creo que me va a ser más fácil,
Os las leo. Voy a mirar lo que tengo apuntado del directo de esta chica. Bueno, la chica es Clara Raffen. Es que le consulté a ella que iba a hacer este directo por si la nombraba más directamente. Bueno, lo pongo por si queréis ir a ver lo que dice ella. Ya os he dicho, considero, y ella lo dice, lo primero, que son opiniones, que no habla desde el feminismo. Le he dicho, le he pasado el ensayo y le he dicho que lea, que no me parece que sea de recibo hablar desde cuentas feministas desde una visión patriarcal, porque una visión no revisada es una visión patriarcal, y que tenemos que tener mucho cuidado con esto. No es la primera que lo hace. Hay otras mujeres que se han permitido hablar de feminismo lésbico, llamándolo encima lesbianismo político, sin haber hecho, incluso sin ser lesbianas, que es lo que me parece más de poco recibo, porque es no dar cuenta de la situación de heterosexismo y de privilegio simbólico en el que se colocan para definir ellas a las lesbianas desde una visión patriarcal. Al final es ratificar el patriarcado. Me parece que eso no es de recibo, y creo que si son feministas deberían revisárselo, y sobre todo si no lo han leído siquiera. O sea, no voy a decir cállate la boca, pero voy a decir que no voy a decir cállate la boca, básicamente. Bueno, es que no me voy a meter en lo personal que dice ella. Me parece muy significativo muchas cosas que dice ella, como que, bueno, que no quiere dejar no quiere dejar de ser hetero, ¿vale? ¿Por qué? Pues creo que tampoco habrá un por qué. Porque, bueno, o sea, yo entiendo de verdad que si es lo que decía antes, el amor, pues te has enamorado de un hombre, vale, pero es que si le damos una vuelta a qué te implica, a qué es lo positivo muchas veces en la relación con los hombres y qué es lo negativo, tú ahora tendrás que hacer un balance. O sea, porque justificamos a los hombres, justificamos relaciones que tienen un montón de mierda por muy poquito. Que yo entiendo que evidentemente no es por estar en el vacío, que si tú tienes un afecto hacia esa persona, eso no se puede negar, y yo lo entiendo. Pero que hay mucho que revisar en nuestras relaciones, completamente. Tú si quieres dejar de serlo, pues leer y acercarse a las mujeres, no tanto pensarle. Yo es que de verdad, yo creo que lo más importante es encontrar mujeres con las que sintonicemos, con las que estén en nuestro momento, y poder encontrarnos. O sea, si es que al final, ya os lo he dicho, lo más importante de la asistencia lésbica no creo que sea tanto lo político, que es completamente, y que desde lo político evidentemente hay muchísimas motivaciones para situarnos plenamente en una asistencia lésbica, pero es que al final es ser capaz de reconocer el valor que tienen las mujeres. La mujer, no un concepto universalizado de las mujeres. Eso me parece absurdo. Es, joder, estar rodeada de personas brutales con un valor increíble que todo el sistema les está quitando, y no somos capaces de verlo, todo el valor que tendría relacionarnos con ellas de una manera plena, hacerles un acompañamiento de vida, situarnos con ellas, darles el cariño en pleno, y no con restricciones de la amistad que nos han generado por una narrativa de los tíos, o sea, por una narrativa del patriarcado, que es lo que nos lo está impidiendo, es lo que nos está impidiendo acercarnos del tú a tú. Hola, Vero, yo también te quiero, a las mujeres. O sea, no sé, para mí siempre ha sido el descubrir a la otra persona, y lo que me aportaban las mujeres, que de verdad, que todos nos están bombardeando una disminución de las mujeres, y si nosotras como mujeres que tenemos esa experiencia de nosotras mismas, del valor que tenemos, que por desgracia lo tenemos disminuido, no somos capaces de ver también, de darnos nos damos ese valor. Oye, estoy disminuida, pero y ella también, esta mujer que me está acompañando, tú también estás acompañarnos en esa experiencia de, oye, darnos valor. Y es que lo tenemos, y es que para mí es más fácil verlo.
yo he tenido la suerte de que mi madre a mí me ha dado valor, y eso ha sido una cosa que me ha dado una capacidad de reconocerme y reconocer valor en las otras fuerte. Pero es que para mí es más fácil ver el valor en la otra que en una. Yo creo que eso nos pasa a todas. No sé, por lo menos yo lo vivo así. Me es muy fácil ver el valor que tiene la mujer enfrente mío y intentar reconocérselo por completo y mandar a la mierda lo que me dice el patriarcado, las ideas que tengo ahí metidas, todo eso, y recibirla a ella el valor que tiene y afirmarla a ella en ese valor. Y ahí también va el afirmarme a mí con ser capaz, o sea, lo que es afirmarte que tú estás reconociendo ese valor en esa mujer, ese amor que tú le procesas independientemente a todo lo que te está diciendo la sociedad, y de ahí te afirmas en plan, que sí, que yo la quiero, que sí, que yo la quiero, y es brutal quererla, y ahí creo en mí al querer a otra mujer, creo muchísimo, pese a todo lo que me dicen. Es que no sé, esa fue mi experiencia, y es una experiencia que he seguido teniendo. Entonces me parece eso, que al final es un acercarnos las unas a las otras, reconocernos pese a toda la mierda que nos han metido. Evidentemente saber ver la mierda que nos han metido ayuda muchísimo a reconocer a la otra pese a la mierda, y eso es acercarnos con esa apertura a la experiencia de la otra, que es yo qué sé, es que yo diría, es la experiencia humana fundamental, pero como los hombres se nos acercan desde el dominio, os voy a decir que es la experiencia entre mujeres fundamental, porque ellos sacan del condicionamiento de la narrativa externa, ellos sacan de nosotras no, Nosotras podemos sacar a corto plazo de las dinámicas de dominación, al final nos joden, pero entre nosotras no, de fondo no nos convienen esas terapias de dominación. Y no creo que vayamos a replicarlas en el tú a tú sincero cuando nos quitamos todos los de fuera. Entonces, no sé, para mí es... Gracias, Artemisia, te quiero mucho. Para mí es eso, es la experiencia entre mujeres fundamental, el encontrarnos, el valorarnos y el acompañarnos del tú a tú, de esas relaciones... es que no es igualitaria lo que decía Jeffries. Bueno, ya estoy cansadilla. Voy a pasar de lo que dijo Clara Radfen, porque ya son cosas personales de ella. Espero que vea este vídeo, o que serían los ensayos. Para ella prefiero que serían los ensayos, porque resolvían muchas dudas que ella planteaba. Y paso a vuestras preguntas, a vuestros comentarios, y bueno, y a quereros mucho que estáis aquí dándome... Hay mujeres a las que quiero mucho, el cariño que la verdad valoro muchísimo. A ver, tengo una pregunta. Vale, Lorena me pregunta, bueno, la pongo. ¿Y qué diferencia hay entre existencia lésbica y continuum lésbico? El continuum lésbico está en todas nosotras. O sea, todas vivimos atravesadas por continuum lésbico. Podemos reconocer, Rich hablaba, ¿no?, de que se empieza con la relación con la madre, la madre dar de mamar a la hija, ya es una experiencia lésbica en tanto en que son dos mujeres, puede tener algo, digamos, erótico, pero al final es esa sensación de cercanía, de placer, de bueno, ahí me puedo meter en Lord, en que es para ella lo erótico. Os recomiendo muchísimo usos de lo erótico, creo que se llama, es que no sé, porque también está usos de la ira, uses of anger, pronunciation, ay, guapa, que no sé si me estoy confundiendo, pero creo que sí, que es usos de lo erótico, bueno, lo tengo aquí, esperar, de Lord, os lo digo seguro cómo se llama, y ella lo define ahí, lo erótico, como algo que no sé, ya os he dicho, tenemos unas concepciones de la sexualidad que son completamente construidas desde la dominación de los hombres.
A ver. No. Sí. Sí, usos de lo erótico, ¿vale? Lo erótico como poder. Me gusta porque, a ver, ahí hay conceptos que tocar todavía. ¿Qué hora es? No creo que sea todavía la hora. A ver, pues eso, el continuum lésbico lo podemos encontrar, como por ejemplo lo que estaba diciendo antes de tienes una experiencia con una amiga de cercanía, de comprensión, de acompañamiento, y si metemos lo erótico, que es que vamos en la misma dirección y nos genera placer, como diría Lord, ¿no? Unirnos incluso sino reconociendo las diferencias, es que de verdad el tratamiento de la diferencia de Lord es una cosa preciosa que me encanta. Elección, ahora hablamos de elección, vale, me parece guay. Y la existencia lésbica es cuando tú ya estás situada en eso, en una existencia que es lésbica, que no es solamente en tu existencia tú puedes reconocer continuum donde es una acción lésbica, no de encuentro con la otra mujer, sino que tú te vives lesbiana. Tú te dices, sí, yo creo que también te tienes que decir o que concebir lesbiana, te mantienes ahí, te das ese soy lesbiana, que no es solamente me atraen las mujeres, ¿no? Pues tiene todas esas derivaciones que son emocionales, que es las que más reafirma Rich muchísimo, ¿no? Esa unión erótica también. Y ya os digo que a mí me parece que el concepto de sexualidad o las preconcepciones de la sexualidad hay que revisarlas mucho, tienen que ver evidentemente con el placer, pero están muy definidas desde el patriarcado, entonces ahí hay mucho análisis que hacer. Y bueno, también la vertiente política, ¿no? Entonces al final la existencia lésbica es ser lesbiana, vamos a decirlo así, aunque ese ser también es problemático en las teorías del feminismo lésbico, como no en los esencialismos y tal, pero vivir una existencia lésbica primero es poder concebirte lesbiana y mantenerte en una concepción de lesbiana, no me concibo lesbiana como nombre, me nombro lesbiana, pero después no vivo en esa emotividad con las mujeres, que además les da un espacio, digamos, de prioridad, o no, ¿sabes? No tomo esa posición política que es también rechazar a los hombres. Entonces hacen falta una serie de cosas y situarte ahí es estar en la existencia lésbica, ¿no? Que no recuerdo, es que hay un texto muy bueno sobre esto, pero no recuerdo si era de Lugones, no. Bueno, estoy escribiendo sobre ello, así que cuando lo tenga estarán ahí las referencias, pero ahora tengo una que no, ya os he dicho que yo cognitivamente llega un momento en el que... Así que nada. ¡Hola, Marta! Vale. Hablamos de elección. A ver, he hablado un poco antes de eso, de cómo es afirmativo, de la agencia propia, ¿no? La agencia es el ser agente, ¿no? Hacer tú las cosas, ¿no? Tener capacidad de acción, ¿no? Pues al final es eso, la elección, ¿no? Uy, esperad, que se me queda la boca sequísima. Uy, tengo dos preguntas. Entonces, ¿qué pienso de la elección? Yo creo que en toda la existencia lésbica hay un punto de elección, en tanto en que, bueno, mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia, es que yo sí elegí. Yo a los 14 tuve mi primera relación con una chica y yo sabía que, he escrito sobre esto, ya lo he dicho antes, que está aquí en Instagram, pero también está en mi blog ese texto, que es, al principio lo llamé la posibilidad del lesbianismo, y ahora en mi blog lo he puesto la posibilidad de la existencia lésbica. Yo sentí que yo podría haber seguido intentando relaciones con los hombres,
ya tenía conciencia por esa relación que había tenido de que no iba a ser igual, porque con una mujer era una relación que ella me veía de igual, que no me hacía un objeto, que no operaba tanto la heterosexualidad obligatoria, que es al final una narrativa súper alienante. Por lo menos para mí era súper alienante. El que yo me tuviera que subordinar a un hombre, que yo tuviera que esperar su atención, que él no me tratase como un sujeto pleno, digamos, ¿no? De igual que él, ¿no? Que a su nivel. Entonces con una mujer nada que ver, ¿no? O sea, y con los hombres yo ya tenía ese problema de que veía que ellos me trataban desde esa narrativa de que las mujeres éramos inferiores, como feminista además, que yo considero que de pequeña pues yo tenía muchas intuiciones feministas. Como feministas yo creo que eso nos tiene que alienar un montón, ver que los hombres nos tratan de menos, lo tienen súper interiorizado, ¿no? Por mucho que me deconstruyo, pero es que es muy cómodo para ellos, y es lo que digo siempre, los hombres no tienen conciencia de cuál es la realidad de ser mujer, nosotras sí. Entonces nosotras tenemos ese contacto directo con nuestro valor. Ellos tienen una narrativa de nosotras y nos pueden intentar conocer, pero no tienen la referencia que tenemos nosotras de lo que es ser mujer y el valor que tiene pese a todo lo que nos digan. Entonces les va a ser muchísimo más difícil quitarse el sesgo, que los habrá que intenten un montón, pero en principio no lo intentan tanto. Entonces era una pérdida de energía intentar el tú a tú con los hombres, que yo he seguido hasta hace poco, y creo que incluso hasta ahora, porque yo soy separatista, intento ser separatista a tope, pero desde una realidad, como han dicho otras mujeres, de una mujer con discapacidad, que tiene una vida social muy limitada, que soy la hostia de aislada, algunas veces tengo que hablar con hombres, algunas veces tengo que intentar hacer una relación que no me fucking aliene con hombres, porque no tengo muchas posibilidades. Intento que no, porque aún así me alienan un huevo, ¿no? Incluso con los hombres con los que más cariño veo, me aliena un huevo. Pero es que imaginaos una relación de vida, de acompañamiento, de mostrarme por completo y de intentar sentirme recibida cuando no me va a recibir a mí. Esto va a estar recibiendo la narrativa que además le afirme a él, que, o sea, es una barrera de lo simbólico y en la relación con los hombres, que yo dije, mira, yo paro de intentar esto. Pues, y además cuando encima me vinieron las narrativas de la sexualidad de los hombres, que era como coito, y yo falo, felaciones, y yo no me apetece ni intentarlo, o sea, no. Entonces yo ahí hice una elección, y yo creo que a muchos niveles todas hacemos elecciones de afirmarnos, de cuando nos empieza a gustar una mujer decir sí. Y ya os digo que el continuo lésbico existe porque muchas veces, condicionados por el patriarcado, decimos no me gusta, no es una relación de verdad, es algo que ha pasado, no, esto no es amor, no, esto no es que me atraiga, no, esto no es... Decimos no, hacemos esa elección, y sin embargo podemos hacer la elección de decir sí. Oye, ¿esto qué es? ¿Puedo? O sea, bueno, yo pronto intentaré hacer un podcast con Nadia Rosso sobre la división pareja, amistad, lo que eso implica y lo que eso nos implica sobre todo a nosotras, ¿no? Las narrativas, pero en la narrativa heterosexual está mucho eso. La diferenciación de la amiga y el novio. Y es, ¿por qué vas a darle a ese tío al que apenas conoces? Porque cuando te empiezas a relacionar con él es desde una idealización de la heterosexualidad, desde que los tíos no te tratan de tú a tú normalmente, y ellos tienen su esfera, que además es pública, y tú tienes otra esfera, y ellos tienen acceso a otras cosas socioculturalmente que tú, y no sé, hay una desigualdad, hay una poca... un poco encuentro que, bueno, ya esto es un directo muy, muy random, pero bueno, me alegra porque me anima pasar el rato con vosotras hablando de cosas que me interesan tanto. Y ahí hay una elección de decir, oye, pues mi amiga, que la vamos a categorizar así, ¿no? Esta mujer que me está acompañando tanto, ¿por qué no puedo elegir yo
afirmar lo que la quiero. Y eso, como decían las feministas, al final las llevaba a la pasión, al cariño, al encuentro más cercano. ¿Y por qué? Además, la elección de no cerrarte a la sexualidad, ¿no? Porque cuando hay cariño, hay encuentro, la piel, ya os digo, no es lo sexual, no es tanto del sexo, de lo reproductivo. Una caricia, un beso, eso no hay mucha diferencia. Entonces no sé por qué cerrarte a que sea una persona que te acompañe también en tus necesidades de contacto humano. Yo qué sé, yo no me he cerrado a que las mujeres que yo tenía más cercanas sean cercanas así conmigo. A mí me ha gustado cuando yo de verdad he tenido confianza con una mujer, no poner ese límite, y creo que es también una cosa que va con la cultura del ligue y todo eso. Y ya os digo, y sin la categorización esa de ay, como es mi amiga, entonces no, uy, eso me ha parecido súper peligroso desde la existencia lésbica. Porque realmente desde donde se puede hacer una relación profunda, yo considero que es desde el conocernos y desde el estar abiertas las unas a las otras. Bueno, y hacer esa elección de que sí. Y entonces hay mucha de elección en toda nuestra vivencia relacional, creo yo. Sobre todo a que decimos que no, a que decimos que sí. Y sobre todo, por favor, empecemos a decir que no a las narrativas patriarcales, que ya lo estamos haciendo desde el feminismo. Entonces entiendo que por ahí entramos muchas a la existencia lésbica, ¿no? Voy a ver las demás preguntas. A ver. Has hablado de riesgo, supongo, de caer en un lesbianismo político generalizado. No sé si lo he entendido bien. Es un riesgo para la construcción lésbica, creo yo. O sea, para que podamos tener una reflexión desde la existencia lésbica. Porque si reducimos la existencia lésbica, la masificamos y damos un discurso de ella solamente desde lo político, me parece que la estamos reduciendo, y me parece que estamos dejando mucho análisis detrás de lo que... porque no es el feminismo lésbico y la existencia lésbica no es una cosa de persuasión, ni es una cosa de la dialéctica, de la razón de los hombres. No es el mejor discurso. Aunque sea el mejor discurso, no va la existencia lésbica de ser lo más feminista del mundo, aunque sea ahora mismo lo más feminista del mundo. Va de encontrarse con las mujeres. Y eso es muy feminista, evidentemente. Pero no es solamente eso, no es solamente un discurso. Entonces me parece que si lo reducimos a eso, lo primero es que se nos van a meter un montón de mujeres que se van a decir lesbianas simplemente porque han aprendido la teoría, o porque rechazan el patriarcado. Y como decía Adrienne Rich, ¿no? Resistencia sí, pero es más cosas. Lo tengo de esto también en el Instagram, y creo que lo comenté en una imagencita que tengo esa cita, ¿no? En mi feed. Entonces me parece que, sobre todo leyendo el feminismo lésbico, esto nos presenta problemas, porque vienen a generar cultura, que es uno de los... Necesitas un post de eso. Bueno, yo necesito que se recupere mi ordenador, que se ha muerto, terminar mis trabajos pendientes, y entonces ya volveré un poco más a redes. Hoy estoy por lo que estoy. Avisadme cuando sean menos 10, no, un poco antes de menos 10, ¿vale? Menos cuarto. Bueno, que me pierdo. Y bueno, eso, que uno de los objetivos del feminismo lésbico es generar cultura, ¿no? Cultura lésbica desde la que crecer, quitarnos totalmente condicionamientos y desarrollar... O sea, la cultura lésbica, decía Sarah Hochland, que era lo necesario para la supervivencia de las lesbianas. Entonces, es verdad. Ya os digo, estoy escribiendo de esto, pero me va a llevar tiempo. Entonces, si empezamos a meter mujeres que la existencia lésbica solamente lo reducen a ese rechazo al patriarcado, que no dan espacio a todo lo demás, a que hemos dicho, lo emocional, lo sexual, no digamos sexual, lo erótico,
yo lo diría lo afrodisíaco por no afirmar a Eros sino Afrodita, pero bueno, ahí lo dejo. Si nos dejamos espacio a esas realidades que son también importantes, que al final son de cómo la apertura de la relación, que evidentemente creo que una vez que se conceptualiza también se puede llegar a ella, pero no es tan directo. Aunque yo ahora os esté dando un discurso y eso os esté convenciendo para acercaros a las mujeres, no es lo mismo que la propia experiencia del acercamiento a las mujeres y los modos relacionales que se desarrollan ahí, que no es algo conceptual, es algo vivencial. Por eso hablamos de existencia, ¿no? Existencialismo. Entonces me parece eso problemático, que vayamos a construir una cultura solamente desde ahí, solamente desde lo discursivo, solamente desde que sí que va a ser una cultura feminista, una cultura lésbica, pero que va a tener otro matiz. Va a tener el matiz del amor hacia las mujeres, que podemos hacer culturas feministas, creo yo. Hay planteamientos de culturas feministas que no son lésbicas, ¿no? Entonces, para mí eso es importante. Yo quiero una cultura lésbica porque, como os digo, yo creo, igual que Hogland, que es lo que permite la supervivencia de las lesbianas. Entonces, no me basta una cultura lésbica parcial, una cultura lésbica política. Toda la cultura lésbica va a ser política, va a tener implicaciones políticas, pero no puede ser solo eso. Tiene que ser una cultura de la existencia lésbica en su totalidad, y por eso me parece que sí, que es muy bueno que abramos la experiencia lésbica a las mujeres, que les mostremos que es posible, pero no me parece que a corto plazo, cuando todavía hay muchísima cultura que crear para que estemos seguras desde la existencia lésbica, que para que sobrevivamos, para que sobreviva la existencia lésbica y no solamente una parcialidad de la existencia lésbica, cuando no tenemos eso, fomentar que todas nos digamos lesbianas porque somos feministas, y al final no vamos a estar haciendo una existencia lésbica, sino más bien una cultura lésbica, sino desde ahí van a haber un montón de experiencias meramente políticas, meramente discursivas también, que se va viendo, y no va a haber tanto un construir desde la vivencia. Y me parece que para la cultura lesbiana es un poco problemático, que de verdad no digo no, parad, no, digo que para mí no es un objetivo convertir a todas las mujeres que sean feministas en lesbianas, en absoluto. Para mí me encanta que todas sepamos que es una posibilidad y que todas tengamos acceso a ello, pero a corto plazo esperarse. No vamos a ser todas lesbianas políticas, o sí, si queréis sí, pero me parece que hay que poder referir también a todo lo demás de la existencia lésbica y no quedarnos solamente ahí. Por eso para mí no es un objetivo a corto plazo, para mí no sé. El riesgo es ese. El riesgo es que se diluya la existencia lésbica en un discurso y al final nos quite mucho de la existencia lésbica por no haberla madurado, ¿no? Por no haberla experimentado y por al final no hallarnos en esas existencias lésbicas, sino en esos discursos solamente. Sabes que todo el lesbianismo es político, pero que hay más de lo político, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, la otra pregunta. No sé relacionarme con mujeres con perspectiva de amor y sexo. ¿Qué paso me he saltado? Es que claro, es que no son pasos. Lo que estoy diciendo no es simplemente un discurso, una prescripción, es vivirlo, es que gracias. Es que es vivirlo, es que es acércate a las mujeres. Que ya sé que hay muchísimo condicionamiento, pero pues mira el condicionamiento y sé capaz de separar, tener tan claro el condicionamiento que sepas que dónde en tu relación está. Eso es mi no sé, mi vivencia de cómo yo me he quitado ciertos condicionamientos, ¿no? Y cómo yo me he podido acercar más. Me he quitado algunas cosas, ¿no? Yo siempre he sido una mujer muy abierta, entonces, y muy mal socializada.
no, esas normas que decía al principio en el otro directo que nos dan para condicionarnos, a mí no me han ido mucho. Yo no me he creído ni la feminidad, ni he ensalzado a los hombres, ni entonces, no sé, he tenido muchas cosas ya quitadas, entonces, pero las cosas que sí me tiene que trabajar, que son así potentes, como lo de la amistad, no sé, otras cosas como ciertas exigencias y tal, eso me lo he trabajado así, en plan, ver muy claro qué es lo que sí identifico como externo a mi relación con esa persona, como una narrativa, y además desde el feminismo se ven muy claras las narrativas y a qué obedecen, y teniendo eso claro, intentar de que cada vez que salga eso en la relación, verlo y apartarlo, y es decir, esto no forma parte de eso, esto forma parte de algo externo, de fuera. Pero claro, digo que es muy complicado y considero que simplemente por pensarlo no va a pasar. Entonces, por eso enlaza con lo que estábamos diciendo antes. Aunque lo politices todo lo que puedas y te sepas la teoría de pe a pa, no tiene por qué pasar que tú ames a las mujeres, porque muchas cosas se interiorizan y a nivel inconsciente es muy difícil. Yo creo que la práctica, digamos, sobre todo muchas veces también quitarnos de intentar lo otro, de intentar con los hombres, nos puede llevar a eso, pero digamos de manera reiterada, ¿no? No hablo del celibato. Uy, pues venga, pues corto. ¿Queréis que siga? Porque yo me estoy enrollando, yo lo estoy pasando bien, pero ¿tenéis preguntas o...? Porque voy a cortar ya. Si queréis que siga las que estáis ahora, decídmelo y hablamos de otras cosas. Incluso si alguna quiere entrar, entro. Pero si no, corto ya. Así que decidme. A ver, espero un minutito las respuestas y... ¿Sí? ¿Queréis que siga? Vale, espera. A ver, estoy esperando a que me digáis que sí o si no. Una persona me ha dicho que sí y ya voy a cortar. Vale, pero me tenéis que preguntar cosas o que entre alguien conmigo o no sé. Pero venga, corto y seguimos. Vaya, 3 directos seguidos. Bueno, un besito. Yo también os quiero mucho, me estáis alegrando un día regulero. Un beso. Venga, hasta ahora nos vemos.